Buenas noches, hermanos. Buenas noches a nuestros hermanos de la Iglesia Hermandad Cristiana en Aragón. Es un gusto saludarles. Que la gracia y la paz del Señor estén con cada uno de ustedes y a todos los hermanos en Cristo que nos siguen, a la Iglesia de Jesucristo, donde quiera que ésta esté, sean bienvenidos. Continuamos estudiando acerca del Espíritu Santo. Estos últimos meses hemos estado desarrollando estudio acerca del Espíritu Santo con la idea de conocerlo mucho mejor a través de las Escrituras, conocer específicamente cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente, la obra del Espíritu Santo en el cristiano, en esta dispensación que es la dispensación del Espíritu. La función del Espíritu Santo en la iglesia y en cada uno de los creyentes, en cada uno de nosotros los que hemos recibido a Cristo. Cuando estudiamos los nombres del Espíritu Santo, precisamente Espíritu Santo es un nombre dado al Espíritu de Dios y se toma del Dios Santo. Recuerden, ya estudiamos el atributo de Dios que es su santidad, y el nombre Espíritu Santo describe perfectamente el carácter de Dios. Dios es 3 veces santo, 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 santo. De ahí el nombre del Espíritu Santo. Entonces vemos que es uno de sus atributos y de ahí toma su nombre. ¿Por qué? Porque este Espíritu procede de Él. Sabemos que es la tercera persona de la Trinidad, y el decir la tercera persona de la Trinidad no indica precisamente una jerarquía. Ya lo estudiamos, que indica para el proceso de salvación una función específica. El Padre elige, Cristo redime y el Espíritu Santo santifica. Es decir, cada uno de ellos tiene una función específica, pero los tres son Dios, los tres tienen el mismo nivel de autoridad, de gloria, de adoración, de santidad en este caso, ¿no? Los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué mejor nombre para este Espíritu que el de Espíritu Santo? Y hemos aprendido ya que ese mismo Espíritu Santo viene a morar en el creyente, viene a morar en cada uno de nosotros cuando nosotros confesamos y creemos en el Señor. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, es decir, hace de nuestro cuerpo una morada, un tabernáculo, una casa donde viene precisamente su Espíritu. El Dios de la gloria, el Dios del universo, el Dios altísimo, viene a morar en un cuerpo imperfecto, pecador, y ese es el misterio el que nosotros tenemos que entender, de cómo ese Dios tan grande puede vivir en cada uno de nosotros. Y por lo tanto, el Espíritu Santo, la esencia de Dios, al venir a habitar en cada uno de nosotros, no puede producir otra cosa que no sea santidad en cada uno de nosotros. Si el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, sí o sí tiene que dar un fruto de santidad. Dios quiere entonces que nosotros repliquemos este atributo, que el creyente en Cristo replique este atributo, llevándonos a parecernos cada vez más a Cristo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y recordemos que cuando estudiamos los atributos de Dios y vimos específicamente el atributo de la santidad, la perfección de la santidad, vimos que existen atributos que son transferibles al hombre y atributos que no les son transferibles. Y en este caso la santidad es un atributo transferible, es decir, nosotros debemos de replicar la santidad de Dios, el amor de Dios también, por ejemplo, ¿no?
Otro que no podemos replicar pues es la omnipresencia, la omnisciencia. Esos atributos no son exclusivos de Dios, pero Dios sí quiere que nosotros repliquemos la santidad de Dios. Él busca un pueblo santo. Primera de Pedro 1:16 nos dice: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16 dice: sed santos porque yo soy santo. Amén. Amén. Este espíritu produce al inicio del caminar cristiano, es decir, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, produce en cada uno de los creyentes un estado de santidad en nosotros, pero no es una santidad que nosotros hayamos ganado por nuestras obras, por nuestra labor. Es un estado de santidad que nos es imputado, que es puesto a favor nuestro, un abono a nuestra cuenta, gracias a la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. No es que lo hayamos ganado nosotros, es gracias al sacrificio de Cristo en la cruz que esta santidad nos es imputada. Es decir, cuando yo desciendo a las aguas bautismales, paso a formar parte de la familia de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en mí, el Espíritu Santo nos adopta como hijos, nos sella, nos da las arras del Espíritu y nos es imputada santidad, es decir, nosotros pasamos a ser santos. Este hombre imperfecto, este hombre aún pecador, tiene la característica que delante de Dios ahora nos ve como santos, como Cristo. Repito, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Es decir, la santidad viene a nuestras vidas también por gracia, no por nada que hayamos hecho, es solamente por gracia. Nos es imputada esta santidad, es abonada a nuestra cuenta. Entonces es como Dios nos ve ahora, como santos. Ahora que nosotros hemos creído y hemos confesado, nosotros que hemos sido obedientes a su llamado, ahora pasamos a ser santos. Voy a continuar leyendo Primera de Corintios 1:2, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Prácticamente el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y estamos en la parte de la salutación. Pablo está saludando a la iglesia, pero quiero precisamente llevarlos ahí y mostrarles lo siguiente. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. Pablo le está llamando a la iglesia de Corinto los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un versículo hermoso, contundente, con mucho contenido, porque Pablo les está llamando a la iglesia que se reunía ahí en las casas en Corinto. Le está llamando no los hermanos, no la congregación, le está llamando los santificados. Y aparte les está diciendo que ellos fueron llamados a ser santos, ¿sí? Amén, amén. Y entonces yo quiero hablarte, ya tomando este versículo, yo quiero hablarte en esta noche de 3 etapas o 3 momentos de la santidad en el creyente. La primera sería la santificación posicional o inicial, la segunda sería la santificación progresiva y la tercera sería la santificación perfeccionada. Creo que algunos tendrán
ya una idea de lo que voy a tratar, pero recordemos que que seguimos poniendo las bases doctrinales en nuestra iglesia para que todos estos temas los tengamos bien entendidos, los estamos estudiando a profundidad para que no nos quede duda y podamos seguir edificando conforme a la palabra. Entonces, lo primero es lo siguiente, la santificación posicional. En el Nuevo Testamento se utilizan una variedad de términos para aludir a los creyentes, o sea, para referirse a los creyentes, a los hermanos, a la iglesia, a la gente que se reúne. Algunos les llaman cristianos, en el libro de los Hechos les llamaron cristianos, en otras partes de la escritura le llaman discípulos, hermanos, santos, santificados. Todas estas palabras, cristiano, discípulo, hermano, santo, santificados, son sinónimos de un creyente verdadero en Cristo. Es decir, yo cuando llegue a la iglesia puedo llamar, en lugar de decirle hermano, te puedo llamar santo, sí, te puedo llamar santificado. Amén. ¿Sí me explico? Son nombres que los escritores del Nuevo Testamento utilizan para referirse a el pueblo de Cristo reunido. ¿Sí? Entonces, creo que por ahí ya me van vislumbrando la idea que quiero transmitir. Entonces, estos nombres se los podemos atribuir a cualquier congregante que se reúnen a alabar y a escuchar la palabra de Dios. El Espíritu Santo, voy a volver a leer 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús que son llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. A mí me llama mucho la atención a los santificados en Cristo. Él les está llamando, ustedes ya creyeron en el nombre de Jesús, ustedes ya son santos, ya han sido santificados por el Espíritu Santo y tienen un llamado a ser santos. Entonces, ¿cómo está eso? Si ya fuimos santificados y tenemos un llamado, o sea, ¿somos o no somos? Y es aquí donde yo quiero comentar que hay un momento de santificación cuando nosotros recibimos al Señor y otro que es un proceso, el proceso precisamente de santificación que el Espíritu Santo está haciendo en el creyente para poder estar preparado para el proceso final, que es cuando el Señor venga en gloria y termine su proceso en cada uno de nosotros. Pero dice, y con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, es decir, que esto sucede en todos lados, alrededor del mundo, en la Iglesia Universal de Cristo, con todos aquellos que invoquen el nombre del Señor. Invocas el nombre del Señor y serás salvo, y esta misma promesa de santidad se aplica a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y quiero leer otra versión de este mismo versículo que dice: a los que han sido santificados en Cristo Jesús, a los que ya han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. Recuerdo la palabra que dice que somos linaje escogido por Dios. Otra versión dice: Dios los ha hecho santos por medio de Jesucristo. Es decir, cuando nosotros confesamos al Señor, cuando nos arrepentimos, el Espíritu Santo nos hace santos, llamados a ser su santo pueblo. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de santidad, no solo nos convence de pecado, pero como lo describe Pablo en sus cartas, nos declara santificados en Cristo Llamados
a ser santos. Vuelvo a repetir lo que ya mencioné hace un momento. Esta santidad es imputada a nosotros, no por lo que nosotros hayamos hecho o lo que merezcamos. Esta santidad imputada a nosotros, en la cual ahora nosotros podemos tener acceso a la presencia del Padre, es por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Es un plus, digamos, a la salvación, porque aquí también involucra la salvación, y ahorita lo vamos a ver, cómo la salvación va de la mano con la santificación. Este es un tema, podríamos decir que doble. Los domingos estamos hablando acerca de la salvación, temas relacionados con la salvación. Ahora estamos hablando del Espíritu Santo, pero van de la mano. La salvación va tomado totalmente de la mano con el proceso de santificación. La palabra santificado tiene que ver, o más bien quiere decir, con el ser o estar separados para Dios. ¿Qué quiere decir santificados? Que hemos sido apartados, que hemos sido separados para Dios. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, cuando recibimos el bautismo, inmediatamente el Espíritu desciende en nuestras vidas, hace una morada, nos santifica, nos sella, nos hace hijos, pero nos separa para Él. Estamos apartados, estamos desposados para Dios. ¿Sí? Amén. Cuando llegamos a Cristo y esa santidad es imputada a nosotros, vuelvo a repetir, no por lo que hayamos hecho, sino por nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda carta a la iglesia de Tesalónica, capítulo 2, versículo 13. Dice el versículo: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios les haya escogido desde el principio para salvación. Aquí está la palabra nuevamente, para salvación, mediante la santificación. Okay. Ahí es donde vemos que la salvación va de la mano con la santificación, y la salvación pues la proporciona el Espíritu Santo, y la santificación la proporciona el Espíritu Santo. Es decir, vemos ahí una mezcla de funciones, pero vemos que todo va ligado y todo se va complementando. Entonces, para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La salvación ligada a la santificación. No puede haber santificación si no hay salvación, es decir, nadie puede ser santificado si antes no ha sido salvo. Y cuando tú eres salvo, inmediatamente eres justificado y eres santificado. Otra versión de este texto de 2 Tesalonicenses 2:13 dice: como los primeros en experimentar la salvación mediante la obra santificadora del Espíritu. O sea que fueron los primeros frutos para ser salvados mediante la obra santificadora del Espíritu. Aquí le está atribuyendo al Espíritu Santo, que es el centro de nuestro estudio los días jueves, que es el Espíritu Santo el que lleva la obra santificadora. La obra santificadora posicional o inicial en nosotros. Es decir, nosotros cuando nos arrepentimos y creemos en el nombre de Jesús, el Señor nos envía un paquete que hemos estado estudiando, y que nos vamos dando cuenta de cuánta bendición el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Otra versión de este mismo texto dice: Dios los ha hecho santos por medio de Jesucristo, llamados a ser su santo pueblo. Dios los ha hecho santos a ustedes por medio
de Jesucristo, por medio del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Otro texto dice: el Espíritu los hace santos. Clara y contundentemente, en otra versión dice: el Espíritu los hace santos. Una versión más dice: para que fueran los primeros en alcanzar la salvación por medio o por la acción del Espíritu que los hace santos. Clarísimo estos textos donde nos está diciendo que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, la que a nosotros nos hace santos al momento del arrepentimiento, de descender a las aguas y pasar a formar parte de la familia de Dios. Ahí están los versículos. Entonces yo creo que sería bueno, pues ya cuando iniciemos nuestros cultos, a lo mejor dar la bienvenida, hermanos. Dios les bendiga. Podríamos decir, a todos los santos les damos la bienvenida, a los que han sido santificados por el Espíritu Santo, y estaríamos aplicando principios bíblicos para crecer en el conocimiento de la palabra y darnos una identidad de que, bueno, somos hermanos, sí, pero somos cristianos, somos discípulos, pero somos santos y hemos sido santificados en Cristo Jesús. Creo que vamos agregando conocimiento y entendimiento, y esto pues lo podríamos aplicar mucho en nuestras enseñanzas, en nuestros cultos, en el referirlo. Yo puedo ver en la Escritura, cuando leemos sobre todo las cartas del apóstol Pablo, cómo él les llama a los santos, a los santificados. Muchos, podríamos sacar algunos versículos. Tengo aquí un texto, en la carta a los Romanos me viene a la mente uno ahorita. Déjenme checar rápido si lo puedo encontrar rápidamente. Por ejemplo, en la carta a los Romanos y en la carta a los Corintios, no tengo, obviamente es en las salutaciones, es al inicio de cada una de estas cartas. En Romanos, Pablo le llama a los llamados a ser santos. Por ejemplo, también en la carta de Filemón le llama, Pablo les dice: saluden a todos los santos. En lugar de decir saluden a los hermanos, les dice saluden a todos los santos. Saluden a los santos. Entonces es ahí donde nos podemos dar cuenta cómo es bíblico aplicar estos adjetivos, ¿no? Santos, santificados, y podríamos aplicarla. Yo sé que no es tan común, estamos ya más acostumbrados a llamarnos hermanos o brother o bro, y de repente como que vamos distorsionando, pero sería bueno quizás retomar todos estos principios bíblicos, y creo que nos sería de mucha bendición, ¿no? Entonces, pero tengo un versículo más. Los creyentes posicionalmente somos santificados. Entonces, la intención de Pablo es que los creyentes puedan aproximarse más y más a su posición en Cristo, pues ellos son declarados santos. Voy a leer otro texto, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, también dentro de la salutación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, también parte de la salutación. Dice lo siguiente: elegidos según la presciencia de Dios, o sea, del conocimiento previo de Dios de las cosas, es decir, que Dios los conoció y los eligió desde hace mucho tiempo. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Ahí está la palabra nuevamente, en santificación del Espíritu. ¿Para qué hizo esto? Para que nosotros pudiéramos obedecer
y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y continúa la salutación: gracia y paz os sean multiplicados. Otra versión dice: mediante la obra santificadora del Espíritu. Una versión más dice: y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado de esto, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. La versión Reina Valera dice que fuimos rociados, y esta versión dice fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Es decir, al nosotros ser rociados con la sangre de Jesucristo, Él nos santifica. ¿Pero para qué nos santifica? Para obedecer el Evangelio. ¿Qué hemos dicho que es obedecer el Evangelio? Responder al llamado que el Señor hace cuando se nos comparte. Y otra versión dice: por medio del Espíritu los ha santificado para obedecer. La santidad ahí ligada a la obediencia, ¿no? Entonces ya vimos la salvación ligada a la santificación, y la santificación le añade la obediencia. La obediencia que nosotros mostramos y respondemos al llamado del Evangelio. Entonces vemos, mis hermanos, que todos los temas pues definitivamente van ligados, ¿no? A veces tratamos como que de hacer una playlist, o sea, de puros temas del Espíritu Santo y puros temas de salvación, pero al final todo va ligado, todo se va complementando. Sí, amén, amén. Y pues así es la bendita palabra, ¿no? Gloria a Dios, amén, amén, por ello. Gloria al Señor por ello, mis hermanos. Bien, continuamos entonces. Esto es en cuanto a la santificación posicional. La siguiente sería: ¿qué es la santificación progresiva? Entonces, como resultado de nuestra salvación en Cristo, todos los creyentes hemos sido apartados para andar en una vida nueva que se caracteriza por la santidad. Si me acompañas a Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, capítulo 22. Romanos 6, capítulo 22. Dice: mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, tú ya has sido liberado del pecado. Nosotros, al venir a Cristo, recibirle, hemos roto las cadenas del pecado y ahora hemos sido hechos siervos, ya no del pecado, sino siervos de Dios, y tenemos por fruto la santificación. El fruto que nosotros debemos de dar y que debemos de mostrar es la santificación, porque tenemos como fin, sí o sí, garantizado por la sangre de Cristo, la vida eterna. Es decir, ahora nosotros, después de estar ya en un estatus de santos, santificados delante de Dios, tenemos que caminar, porque ya hemos roto con las cadenas, tenemos que romper con el pecado, y ahora tenemos que caminar en ese proceso de santificación, porque ya no servimos al pecado, ahora ya servimos a Dios, y tenemos por fruto, el fruto que nosotros debemos de dar, el fruto que nosotros debemos de dar en este árbol que somos nosotros, es el de la santificación. Ahí nuevamente, ¿y quién lo va a producir? Pues el Espíritu Santo. De este modo, la santificación siempre expresa la voluntad de Dios, es decir, la voluntad de Dios es que nosotros repliquemos, que nosotros seamos imagen de Cristo, imagen de Dios hacia el mundo. Y al hacer esto se cumple el gran propósito del llamado divino
de la salvación. Dios, ¿para qué nos salvó Dios? Pues para que la gente vea que Dios puede hacer un cambio en la vida de las personas y lo mostremos a través de la santificación. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice que, acabamos de leer hace rato, que por la presciencia de Dios, del conocimiento previo de Dios. Y aquí dice entonces que Él ya nos conocía y que nos predestinó. ¿Para qué nos predestinó? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es la imagen de su Hijo? La misma imagen que Él tomó del Padre, que es la santidad. Y ese es lo que nosotros debemos de reflejar. Ser a la imagen de Cristo. Reflejar la santidad de Cristo. Cristo toma la santidad del Padre, la refleja, nos la muestra a nosotros, nosotros tenemos que tomarla de Él y mostrarla al mundo. Ese es el objetivo de esta santidad. La santificación no solo incluye el acto de la salvación, sino también es una experiencia progresiva en Cristo, porque ya hemos sido librados del poder dominante del pecado, como nos lo dice el texto, como lo leímos en Romanos 6:22, ya hemos sido libertados y ahora somos capaces de buscar más y más la santidad que trae deleite a nuestro Dios. Es decir, si yo antes llevaba una vida de pecado, al arrepentirme, el Señor me imputa santidad. Ahora debo de caminar en santidad porque es el fruto que yo tengo que dar. Y cada vez, cada día que pase, cada año que pase durante toda mi vida, yo debo de gozarme más y más en buscar la santidad de Dios, porque esta santidad es la que le agrada a Dios. Yo ya no soy la misma persona que fui hace 15 años, hace 10 años, hace 5 años, ayer. Yo tengo que caminar en un proceso de santificación día a día, momento a momento, semana a semana, mes a mes. Yo ya no tengo que ser el mismo ahora que seré dentro de algún tiempo, y eso agrada a Dios. Cuando yo comience a odiar lo que Dios odia y aborrece, que es el pecado, entonces quiere decir que ya el Espíritu Santo está haciendo un proceso de santificación en nuestra vida. El crecimiento de tal experiencia progresiva está totalmente garantizado por la obra de Dios. Tú vas a caminar sí o sí porque el Espíritu de Dios está en ti. Lo único que puede suceder que si tú sigues amando y buscando las cosas del mundo, lo más probable es que el Espíritu Santo no esté en ti. Tú nunca realmente has vuelto a nacer y tú sigues igual de muerto como estabas al principio. Porque la obra de santificación está garantizada por el sacrificio de Cristo en la cruz. Todos aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo tienen como fruto la santificación. Sí o sí. Amén. No hay de otra. Aunque este progreso, aunque este avance de santificación no sea fácil, y que no sea uniforme, constante, porque podemos tener tropiezos, podemos tener caídas, podemos tener retrocesos, pero la obra de Cristo está garantizada. Si Él te tiene en su propósito salvador, Él hará que tú camines y que llegues a la estatura que Él quiere que tengas para cumplir su obra y su propósito. Porque sabemos, y dice su palabra, que Él es el que nosotros está produciendo siempre, como dice Filipenses capítulo 2 versículo 13, Él está produciendo siempre en nosotros el querer como el hacer. Es decir, el Espíritu Santo siempre está impulsándote, siempre te está hablando para que tú
continúes. El Espíritu Santo siempre quiere que tú camines en ese proceso de santificación y Él siempre está produciendo en ti el deseo y la necesidad de caminar. Esto es el entender que el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer como el hacer, nos hace entender nos hace entender y que no tengamos duda de que no somos nosotros los que estamos haciendo la obra, que es Dios el que está haciendo la obra en cada uno de nosotros, que no es por nuestras fuerzas, sino por medio de la obra santificadora del Espíritu Santo, y porque nosotros no podemos hacer morir las obras. Acompáñame a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Entonces, es a través de la obra santificadora del Espíritu Santo que nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? La santificación. La voluntad de Dios, el propósito de Dios es la santificación. ¿Y qué conlleva eso? Que nos apartemos de todo lo que dice ahí, ¿no? Fornicación, que cada uno sepa tener a su esposa en santidad, es decir, hacer lo grato delante de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, nos dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria, de día a día, momento a momento. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros somos transformados poco a poco, de gloria en gloria, un paso que yo logre dar, venciendo una tentación, venciendo un pecado. Eso me va llevando y me va encaminando hacia el proceso a cumplir el proceso de santificación que yo tengo, hasta llegar a ser la misma imagen de Cristo, porque dice aquí que nosotros nos vemos como en un espejo, y la historia bíblica, la historia de ese tiempo narra que los espejos en esa época no eran igual como los que tenemos ahora, donde nosotros podemos ver una imagen nítida de cómo somos, sino que los espejos eran un metal pulido, pero que no era tan fiel su reflejo, no era tan fiel como lo es en la actualidad. Entonces como que era algo así como que aproximado, distorsionado, y es así como vemos la gloria del Señor. Pero poco a poco esa imagen cada vez se va pareciendo más a Cristo. Esa es la idea del proceso de santificación, que cada vez nos parezcamos. Ahora lo vemos medio borroso, como que no se ve claramente, pero va a llegar un momento en que esa imagen sea la misma imagen de Cristo. Ese es el proceso de santificación que Dios tiene para los creyentes y que Él busca y que es necesario para que nosotros podamos pasar a la siguiente etapa. El dominio del pecado se ha debilitado por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Primera carta a los Tesalonicenses, otra vez ahí, capítulo 4, versículo 7. Primera Tesalonicenses 4, 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia,
sino a santificación. El propósito de Dios cuando tú te arrepientes y cuando Él te da su espíritu y cuando Él integra todo el paquete en nuestras vidas, no es que tú continúes viviendo en inmundicia, que continúes viviendo en la inmundicia del pecado, sino que tú has sido llamado. El llamado que Dios te ha hecho es un llamado a santificación. Un llamado a santificación. Y la santificación es el fruto del Espíritu. Lo que yo hacía hace un tiempo, ya no lo hago, y a futuro tengo más la imagen de Cristo. Primera de Pedro 1:15. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, el que nos hizo el llamado es santo, el llamado ha sido de parte de Dios, el Dios santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. El que nos ha hecho el llamado no es cualquier persona. Él es el Dios de la santidad, que nos está llamando a ser como Él, a replicar su santidad, a tomar de ese atributo que es transmisible y aplicarlo en nuestras vidas para que Él pueda manifestar su gloria a través de nosotros, a través de la iglesia. Esa es la idea, que la iglesia cristiana, los hermanos, los santos, los santificados reflejen la gloria de Dios. Por eso dice su palabra que nosotros somos la luz del mundo y tenemos que alumbrar a todos los que están a nuestro alrededor. Que una luz no se esconde, sino que se pone para iluminar a todos aquellos que están alrededor. Amén. Y como tercer punto, la santificación perfeccionada. Ya vimos la santificación inicial, posicional o inicial, la santificación progresiva. Ahora vamos a ver este tercer punto, la santificación perfeccionada. Entonces, nada más como recapitulando un poquito, la santificación inicial, dice: Dios nos separa en la conversión. Primera de Corintios 1:2, que fue el texto que leímos al principio. Cuando llegamos a Cristo, todos somos santos. Hemos sido declarados santos y justos por su sangre derramada en la cruz, por la obra expiatoria de Cristo. Pero seguimos siendo pecadores. O sea, somos santos, tenemos el estatus delante de Dios de santos, pero nosotros seguimos siendo pecadores. De eso no cabe duda, porque vivimos en este cuerpo de pecado. Entonces, la santificación progresiva va transformándonos poco a poco a la imagen de Cristo, como lo vimos, de gloria en gloria. Y el Espíritu Santo nos va cambiando a la imagen de Cristo mientras nosotros contemplamos su gloria. Podemos recordar en el Antiguo Testamento el pasaje donde Dios le dice al profeta: ve a la casa del alfarero, y él está viendo cómo el alfarero pues está tomando en sus manos la arcilla y le da una forma, pero de repente el alfarero ya no le gusta la forma que está tomando la arcilla y la destruye. Pero vuelve a tomar la arcilla, la vuelve a moldear, le vuelve a dar forma, y dice que él no va a descansar hasta que la pieza que él está formando tenga la forma exacta que él quiere. Y eso habla de que Dios está trabajando en nosotros
y que nos está dando forma y que está trabajando y que tiene un propósito y que ese propósito se va a cumplir en cada uno de nosotros. Entonces, mientras estamos en esta santificación progresiva, tenemos que ir avanzando en justicia, en amor, en paciencia, en todo lo que implica lo que Gálatas nos enseña, el fruto del Espíritu Santo. Y esto nos da una lista de un fruto que me parece que son 7, pero no quiere decir que sean los únicos, son como la base, pero de ahí se desprenden muchas más virtudes que nosotros tenemos que desarrollar. Estamos como humanos, humanamente hablando, estamos muy lejos todavía de la perfección. El pecado todavía mora en nosotros. Batallamos con lo que queremos hacer, batallamos con la carne, como nos enseña el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 7, versículo 15. Romanos 7, 15. Algunos pueden decir, pues es que yo quiero andar en el proceso de santidad, pero batallo mucho aún con la tentación, con el pecado. Eso es normal. El apóstol nos lo explica, capítulo 7, versículo 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, Pablo está consciente de que él vive en la carne y que hay muchas situaciones que todavía lo jalan, que todavía lo hacen caer, pero él está consciente de que su mente ya está aborreciendo lo que él está haciendo, ya no se deleita en el pecado, él sabe que es incorrecto y él está repudiando, y ese es un indicador de que el Espíritu Santo está trabajando en cada uno. Cuando tú puedes fallar, puedes pecar, pero realmente hay una conciencia de que estás fallando, de que no lo estás haciendo bien. Cuando te da igual y sigues haciendo y sigues actuando como lo venías haciendo, quiere decir que entonces el Espíritu Santo no está actuando en ti, que vimos que nosotros lo podemos frenar, lo podemos entristecer, lo podemos contristar. Puede ser eso. Si retomamos el camino, el Espíritu Santo comienza a actuar, pero puede ser también que jamás hayas nacido de nuevo. O sea, puede ser un indicador de que realmente necesitas arrepentirte, quizás nunca lo has hecho, y por eso la situación en la que estás viviendo. Y entonces, lo que es la santificación perfeccionada. La santificación perfeccionada se refiere a ese bendito momento que todo cristiano, que todo creyente, que todo santo, que todo santificado, que toda la iglesia de Cristo espera, cuando Dios nos transforme totalmente. Cuando Dios nos transforme totalmente a la imagen de Cristo, su Hijo. Ese momento que todos estamos esperando, cuando el Señor venga en su gloria por su pueblo y esto corruptible se vista de incorruptibilidad, cuando nosotros seamos tomados y seamos transformados. Este es el momento en el que Dios va a completar ese proceso de santificación. Acompáñame a primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera carta de Juan, el apóstol Juan, capítulo 3, versículo 2. Ahí es donde se va a terminar el batallar con la carne, se va a terminar el
batallar, el luchar, el estar esforzándonos por agradar a Dios, por hacer lo correcto, es en ese momento que se va a acabar. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sí, hay una promesa de que vamos a ser transformados. Somos hijos de Dios y aún esto no se ha manifestado. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él venga, cuando suene la trompeta, seremos semejantes a Él. Ahí está la promesa y ahí está la culminación de ese proceso de santificación que inició cuando nosotros nos arrepentimos y bajamos a las aguas bautismales. ¿Cuándo seremos transformados? Cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga en su gloria, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Le vamos a ver ahora sí tal como es, ya no es a través de ese espejo pulido con una imagen inexacta, ahora sí le vamos a poder ver cara a cara. ¿Y por qué le vamos a poder cara a cara? Porque ahora sí ya ese proceso de santificación ya fue cumplido, porque recordemos que dice que nadie puede ver a Dios. Nadie puede ver a Dios, pero Él tiene un propósito. Ahorita voy a leer otros versículos y vamos a confirmar esto. Vamos a poder ver su compasión, vamos a poder ver su justicia, vamos a poder ver ahora sí ya cara a cara cómo se aborrece al pecado. Seremos perfectos, ahora sí seremos perfectos, mi hermano. Este es un cuerpo imperfecto que todavía que es débil en el pecado, pero cuando estemos delante de Él todo esto va a cambiar. Seremos delante de la presencia de Dios, justificados y santificados, y en la experiencia que nosotros tengamos es una esperanza en lo que ya seremos santos como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es decir, seremos semejantes a Él. Primera de Corintios 15, 51 y 52. Retomando un poquito acerca de ese momento en el que el Señor vendrá, Pablo les explica a los corintios, a la iglesia de Corintios: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, algunos van a morir, algunos estaremos vivos, los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que hayamos quedado seremos tomados entre las nubes, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, incorruptibles y transformados. Este cuerpo mortal por fin será transformado, por fin será transformado este cuerpo de pecado. Ahora sí será una santificación completa. Efesios 5:27. Efesios 5:27 dice lo siguiente: ¿qué es lo que hace Cristo? A fin de presentársela a sí mismo, Cristo está trabajando a través del Espíritu Santo, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí está hablando, sin santidad nadie puede ver a Dios. Colosenses 1:22 dice: para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Vuelvo a leerlo, Colosenses 1:22, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Y quiero terminar con este versículo, Hebreos 12:14, que dice:
seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo voy a volver a leer. Hechos 12, no es cierto, Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. 2:14. No, 12:14. ¿Sí lo tenemos? Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos. Está dando dos ordenanzas, que vivamos en paz, y la segunda, la que en este momento estamos resaltando, que es tema de la enseñanza, y la santidad. Si tú no vives en paz y si tú no vives en santidad, no vas a ver al Señor. Amén. Sin esta santidad, si no, tú no estás en ese proceso de santificación progresiva, no vas a llegar a este proceso de santificación perfeccionada y por lo tanto no vas a poder ver el rostro de Dios. Recordemos Moisés cuando estuvo en el monte, solamente se le permitió ver un destello de la gloria de Dios. No podía ver a Dios porque si lo veía él moriría. Pero a nosotros en este proceso de santificación, al ser transformados, que esto corruptible se vista de incorrupción, entonces ese proceso de santificación seremos semejantes a Cristo, le veremos cara a cara y podremos ver cara a cara a Dios. Pero amén, por la santidad imputada a nuestra vida a través del sacrificio de Cristo Jesús. Por eso creo que vale la pena que estemos en ese proceso de santificación. Es precisamente el proceso que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros. Es un proceso de estar trabajando día a día, constantemente en las personas para moldearles y para hacerlos semejante a Cristo. Semejante en todo sus cualidades, amor, misericordia, todo lo que Gálatas nos enseña. Entonces es importante que nosotros caminemos en este proceso de santificación. Entonces entendamos que somos santos, ya entendimos por qué somos santos. Somos un pueblo santo, una nación santa, llamados a anunciar las virtudes del que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Dice que en Apocalipsis dice que Él nos ha redimido de todo pueblo, lengua y nación, y nos ha hecho un linaje de sacerdotes y gente santa para servirle a Él. Hay muchos textos más todavía, podríamos abundar mucho más, pero todo esto habla de la santidad de Dios. Cuando estudiamos los atributos vimos la santidad de Dios, pero creo que aquí ahora lo estamos enfocando específicamente a la obra del Espíritu Santo en el creyente, la santidad de Dios replicada en el creyente y por supuesto en la iglesia. Se tiene que reflejar este atributo de Dios. Que Dios bendiga su palabra y que sea de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya.